Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muy feliz el día de hoy dar inicio a las actividades del tercer día del Festival de la Imagen y más feliz aún de que el día de hoy esté dedicado a diseño visual, a los 30 años de diseño visual, a empezar la celebración de nuestro tercer lustro trabajando en el programa de diseño. Y fruto de eso hay una serie de actividades el día de hoy con las que empezaremos, que ahorita les contarán un poco más. Yo les contaré un poco lo que va a suceder durante todo el día. Hoy tendremos en la mañana una serie de conferencias muy relacionadas con el programa. Terminaremos la mañana con un panel académico de egresados de diseño, todos profesores y directores en diferentes universidades del país. En la tarde tendremos una serie de actividades también muy enriquecedoras y muy bellas, una mesa especial para estudiantes de diseño visual dentro del foro académico, lo que nos tiene muy contentos. Otros dos foros muy interesantes también con egresados, un foro de nuestros egresados que se han dedicado más a la parte de innovación y empresa, y otro foro con egresados también que trabajan como otras miradas, otras visiones del diseño. Remataremos la noche con un par de conciertos, unos encuentros sonoros muy interesantes, Telespacios Activos, que es un proyecto que se realiza ya en su octava edición, y terminaremos con un concierto también de egresados de diseño. Hay una línea muy interesante y muy fuerte entre nuestros egresados hacia la construcción sonora y los paisajes. Entonces, el paisaje sonoro de esta noche estará a cargo también de nuestros estudiantes. Como ven, es muy rica la programación de esta semana, perdón, de este día en la celebración de estos 30 años. Felices de que Diseño esté participando de una forma tan activa en el Festival de la Imagen que es tan querido y tan de la casa. Y bueno, no me extendo más porque ya pues nuestros ponentes del día de hoy están listos. Le doy el paso a nuestro director de programa que nos va a comentar un poco sobre estos 30 años de diseño visual. Es un honor para mí, pues, ser de el director de un programa, pues, tan exitoso que ya hoy cumple 30 años con alrededor de 1.200 egresados. Sí, un programa, pues, que se ha salido de las manos a esos creadores, Felipe, Adriana, Carlos, que a través de un proyecto que realizaron en ese entonces, lo vieron como un programa que en buen sentido de la palabra, les digo, se salió de las manos porque se convirtió en un departamento con muchas actividades, con muchos programas, como el Festival de la Imagen, como la revista Kepes, los mismos posgrados, los programas especiales, como se llama. Y también ahorita estrenando la nueva reacreditación por 6 años. Sí, ya han sido varias acreditaciones. Es un orgullo para nosotros, pues, presentar también esta acreditación porque vemos cómo el programa ha incidido, pues, en aprender en la academia a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Eh, es un honor también para mí presentar estas actividades del Festival de la Imagen que día a día, año tras año, pues se convierte en uno de los eventos más importantes a nivel latinoamericano y, ¿por qué no?, a nivel mundial, porque pues vemos cómo se presentan diferentes países, diferentes embajadas con sus propuestas, ¿sí? Eh, entonces, de nuevo, les doy la bienvenida para todos y espero que disfruten del festival. Les doy el paso entonces para no extenderme más a la decana. Un saludo para la decana y para todos. Muchas gracias. Muy buenos días.
Pues soy diseñadora visual y hoy soy la decana de la Facultad de Artes y Humanidades. Entonces imagínense el orgullo y el honor que es para mí presentar a estos seres maravillosos, mis maestros y amigos. Adriana y Felipe, pues llevamos más de estos 30 años caminando juntos, con Carlos un poco menos, pero en tiempo pues, y en energía seguramente mucho más. Ellos pues nos van a llevar por un recorrido donde nos van a mostrar qué ha sido esta historia del diseño visual, dónde nace, a qué nos convocan, por qué esto tan maravilloso que hoy se ha convertido para muchos de nosotros como en una opción de vida. Solo resta decirles gracias por invitarme en ese momento cuando estábamos en otro espacio haciendo otras cosas y me dicen, Camine, la invitamos a que siga nuestro camino y estudie y trabaje con nosotros en un proyecto hermoso que se llama Diseño Visual. Muchísimas gracias y un abrazo para ustedes. Los dejo entonces con ellos. Gracias. Estimada Claudia, decana, un saludo especial, profesor Mario, profesor Jaime. Pues para nosotros es un honor poder estar pues en este espacio presentando o haciendo presentando a todos ustedes una base conceptual de lo que fue la creación en su momento de diseño visual y lo que se ha convertido hasta hoy, que como bien lo dice Jaime, el director del programa, pues ha crecido, se enriquece hoy con muchas otras propuestas. Y bueno, una tarea que por supuesto con Carlos Adolfo, con Adriana, empezamos hace un poco más de 30 años, pero que sin duda alguna hoy existe gracias a que están ustedes y que también, Adriana lo decía en un mensaje muy bonito esta mañana, los egresados, pues porque han existido estudiantes como Claudia, como los primeros egresados y como muchos de ustedes pues que están aquí, que son egresados, que han creído y han apostado desde la Universidad de Caldas como institución pública, nacional, pues a este proceso de formación. Yo quiero, en medio de esto que estamos celebrando, pues estos 30 años también, hacer un reconocimiento especial a la decana, porque también está cumpliendo años hoy. Entonces, creo que también se merece ese especial el reconocimiento y bueno, además pues por el agradecerle por todo el inmenso apoyo y la amistad pues que hemos tenido durante todo este tiempo. Vamos a hacer una presentación entre Carlos Adolfo, Adrián y yo sobre esa génesis, sobre la génesis. Vamos a dejar muchas cosas seguramente sin contar o vamos a contar seguramente más cosas de las que deberíamos, pero en todo caso la idea es que con ello narremos cómo fueron los inicios del programa, cuáles fueron esas bases conceptuales que nos motivó, incluso como estudiantes que éramos en su momento, a emprender nuevos caminos, ¿no? Y bueno, esperamos que de alguna manera ello nos permita o permita también sentar las bases para las revisiones permanentes, ¿no? Nos alegra mucho que hoy el programa tenga su reacreditación académica, ¿no? Su reacreditación de alta calidad, y sabemos que hay mucho camino por recorrer. Siempre es bueno pues revisar los orígenes, mirar, ¿no? También para transformarlo, por supuesto. Yo creo particularmente, y por eso llevamos así esta presentación, la permanente transformación en la que se encuentra el programa y todas estas actividades académicas. Entonces, nada, voy a permitirme presentar. Adriana. Es importante, pues, primero observarnos en este contexto del festival, como los orígenes, sobre todo epistemológicos, conceptuales, pero también de cierta manera como encontrar esas raíces desde nuestra propia memoria. O sea, nosotros estamos con este ejercicio que nos invitaron a presentar, estamos haciendo como una arqueología de esa memoria y creo que esta es la primera vez que presentamos, nunca habíamos contado la historia como en un ámbito académico. Y creo que es importante empezar a tejer todas estas cosas porque, como decía Jaime, esto nos desborda, realmente es muy grande porque cada uno de los egresados pues ha hecho parte como de esta familia que siempre hemos pensado como familia. Eso que es muy bonito decirlo en este momento es que todavía incluso
estamos conectados con los primeros egresados de diseño. Entonces, esa familia que se fue gestando, empezamos nosotros como un poquito como a recordar por qué sucedió esto. Y bueno, mucho en parte fue nuestra formación en pregrado, la formación que tuvo Carlos Adolfo y la posibilidad que tuvimos de encontrarnos. Y a partir de allí, pues las circunstancias que se presentaron para que se gestara este programa de diseño y que, bueno, que la idea es que ese origen también, que es muy interesante para que ustedes lo observen, nos permite no solamente observar que incluso en los mismos orígenes teníamos unas ideas novedosas, pero que todavía son vigentes y que ojalá se mantengan y perduren por mucho tiempo más, porque realmente esto es lo importante. Hay muchas cosas que yo diría que son importantes en esta gestación, tanto de las ideas que teníamos en ese momento, pero algo que también nos mantiene unidos es como el amor. Y bueno, yo traje esas orquídeas y las puse ahí porque realmente son un símbolo de eso, o sea, cómo se gestan las cosas, cómo surgen como organismos prácticamente. Esto es como un organismo vivo que se está completamente renovando, se está completamente creciendo y como que todos hacemos parte de él, o sea, no nos sentimos aparte, sino que estamos como en el mismo espacio. Y eso yo creo que es muy importante para mantenerlo. Entonces, bueno, empecemos, Felipe. Y Carlos quiere hacer una pequeña introducción también. Por favor. El audio. Simplemente saludarlos y de verdad que estoy muy emocionado de estar acá, pero yo creo que entremos en materia y más tarde, cuando tenga mi turno, pues ya hablaremos, pero de todas maneras darles un saludo a todos los que están conectados y a Felipe, Adriana, a todo el equipo de producción, al Festival de la Imagen. Ya dentro de poco estaré yo con mi aporte a esta charla. Muchas gracias, Felipe, Adriana. Creo que es mejor que empecemos. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Adrián. Nada, yo voy a hacer una pequeña introducción. Le doy la palabra a Adriana. Pues Adriana habla, después habla Carlos bueno, y ahí continuamos el diálogo. Pero a propósito, y mientras proyecto aquí, que bueno que Adriana pues haya mencionado lo de las orquídeas, ¿no? Porque, bueno, eso le da también un sentido a esta presentación en el marco del Festival Internacional de la Imagen y de lo que llamamos las interespecies, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, lo que plantea Adriana es eso, ¿no? Es como esa relación estrecha que sentimos entre lo natural, claro, y lo artificial y lo artificial, más que lo artificial, los seres vivos, ¿no? Humanos y no humanos, ¿no? Que nos permiten esta convivencia, digamos, en nuestro planeta. Bien, hablamos entonces, digamos que en concreto hablamos de 30 años de transformación. Quisimos denominar así esta presentación porque ya lo hemos dicho, el programa se ha transformado múltiples veces, ¿no? Siguiendo unas bases, unos principios que imaginábamos podían ser importantes. Era una apuesta dada a través de algunas palabras claves. Aquí escribimos algunas palabras claves. Repito, pueden ser otras o pueden ser más. Seguramente Carlos va a adicionar ahora muchas más, ¿no? Pero en todo caso, siempre observamos este camino del diseño como una expedición. Lo que yo creo que lo continuamos haciendo 30 años después, ¿cierto? En los propósitos, en los trabajos que hemos venido desarrollando, en las investigaciones, porque esas son búsquedas permanentes, ¿no? Como una inquietud, una curiosidad por explorar cosas diferentes, ¿no? La investigación fue uno de los ejes también centrales, ya hablaremos un poco de ello, la experimentación, creo que todo el tiempo y claro, ligado como a también lo que mencionaba Jaime ahora, ¿no? De esa exploración de la cantidad de proyectos. No, creo que el diseño siempre lo sentimos como ese espacio donde podían surgir muchas cosas nuevas, ¿no? Y donde también nos podíamos equivocar, ¿no? Donde podíamos plantear, apostarle a algo que podría funcionar o no, como muchas de las iniciativas que se llevaron a cabo. No solamente en los procesos de proyectos, sino también en procesos en los mismos talleres que desarrollábamos con los estudiantes. El tema de la imagen y la comunicación, un tema fundamental. El tema del patrimonio, que después Adriana ahonda, digamos, con mucha
con muchos procesos, investigaciones, temas que tienen que ver con memorias, con identidades. Y la interdisciplinariedad creo que también ha sido un foco, un eje, ¿no? Que ha sido como clave dentro de esa estructura que hemos propuesto desde el principio. Hoy continuamos hablando del diseño, el arte y la ciencia, ¿no? Hablamos de que tenemos una cátedra, de que desarrollamos programas, este festival mismo es una interacción entre diseño, arte y ciencia, pero esto estaba relacionado en los orígenes mismos del programa. Y ello también da cuenta, digamos, la conformación tan diversa que tiene hoy en sus múltiples disciplinas, la composición de los profesores, ¿no? que guían hoy el programa académico. Y las tecnologías digitales y las redes, ¿no? Todo esto desde el principio se prefiguraba, ¿no? Hablábamos de las interconexiones, de los computadores gráficos y hoy pues, lo continuamos haciendo y lo vemos como un eje clave también de estos propósitos. Faltan seguramente muchos, ¿no? Muchos tópicos allí, pero estos son algunos de los que inicialmente se tenían contemplados. Bueno, yo quería como contextualizar un poco el lugar donde estamos. Porque realmente eso marca una diferencia. Y cuando nosotros iniciamos este proyecto o estas ideas, pues esto ha tenido como un origen y de cierta forma se arraiga también a un lugar. Entonces, este bosque de Guadua es muy representativo de lo que es nuestro contexto, pero sobre todo porque nuestra formación como arquitectos también empezamos a analizar estos conceptos de lo que es propiamente el diseño. Y veíamos cómo el diseño es arte, ciencia y tecnología. Digamos que esas fueron como nuestras bases. Pero en este contexto, nosotros empezamos a investigar y nos llamaba mucho la atención en ese momento el tema de la Guadua, porque pues, lo veíamos como un patrimonio importante. Hoy ya, por ejemplo, yo lo tengo acuñado como patrimonio biocultural. En ese momento simplemente teníamos la intuición de que esto era un elemento fundamental, no solamente en la conformación de nuestro paisaje, sino que también era un elemento como una tecnología que ha sido adaptada en un contexto como el nuestro. Entonces empezamos en arquitectura a indagar sobre esas expediciones que empezamos a realizar como investigadores, porque cuando empezamos en la carrera, pues era una carrera formal de diseño, de arquitectura, donde digamos sobre todo se trabajaba el diseño, pero a nosotros nos dio por investigar nuestro contexto. Entonces tuvimos que luchar mucho porque decían, no, ustedes tienen que hacer un proyecto arquitectónico, y nosotros decíamos, no, queremos investigar. Y fuimos en ese sentido como rebeldes, porque nos dio por trabajar esto, nos demoramos incluso más tiempo para graduarnos, pero esa expedición por nuestro contexto fue como determinante también, porque de ahí partió todo. ¿Por qué partió todo allí? Porque resulta que hicimos una investigación que tuvo bastante, digamos, la hicimos, difundimos muchos estos resultados de esta investigación y obtuvimos un premio en un concurso pues, internacional de estudiantes de arquitectura en Argentina. Entonces dijimos, bueno, nos ganamos ese premio, vamos a recibirlo, y nos fuimos como expedicionarios a hacer ese viaje por Sudamérica. Empezamos también como que a partir, digamos, de los resultados de esta investigación, empezamos a hacer los dibujos de las casas del Bareque, de Guadua, a hacer como la representación y a recoger mucho de este trabajo de lo local que nos permitió, digamos, con esa visión de arquitectos, pero también pensando en la ciudad, teníamos como esa visión de ciudad, de territorio, y bueno, nos lanzamos a ese viaje maravilloso que fue nuestra primera expedición por Latinoamérica. Nosotros incluso pusimos un nombre a este viaje, dijimos Buscando América, y nos fuimos 5 amigos, éramos, digamos, como expedicionarios de esto. Arrancamos sin dinero incluso, entonces nos fuimos a dar conferencias sobre el tema del aguado, o sea, trabajar como en distintas universidades, y empezamos a los contactos, teníamos muchos contactos a través del Festival Internacional de Teatro, pero también con una red de arquitectura, y entonces tuvimos apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero de otras instituciones, y arrancamos en este viaje maravilloso, sobre todo que conocer en ese momento como descubrir nuestro sentido como de estar ubicados en Latinoamérica, y encontrar cosas tan maravillosas como cuando llegamos a Chile, en la Universidad Católica de Valparaíso, había un grupo en arquitectura, un grupo de gente maravillosa que hablaba de acciones poéticas. Nosotros dijimos, bueno, ¿esto qué es? Y empezamos a
a entrar en contacto con ellos y a descubrir una cantidad de cosas que yo creo que fueron definitivas y que nos marcaron de cierta manera esa intención, por ejemplo, que hubo allí. Fue un programa que fue creado en los años 70, nosotros llegamos, ya esto estaba muy consolidado, pero había una cantidad de personas que estaban, los ideólogos, digamos, de esta iniciativa, tuvimos la posibilidad de conocerlos personalmente, pero sobre todo algo que nos motivó mucho era ver como esa relación entre el arte, la poética, pero también el diseño, los proyectos y la materialización de las ideas, porque encontramos unas cosas experimentales incluso que yo creo que incluso antecedieron este movimiento que hubo posterior sobre el deconstructivismo en arquitectura, porque ellos trabajaban con los materiales en un sitio muy bonito, era como un lugar con una playa hermoso allá en Valparaíso, y ellos empezaron a hacer arquitectura a partir de la experiencia. Entonces empezaban a crear espacios no dibujados o planeados, sino a partir de las necesidades, y la arquitectura era como orgánica, iba creciendo. Era algo bastante para nosotros en ese momento y conceptualmente muy avanzado. Entonces nos metimos con este tema de Amereida, a conocer un poco más, y bueno, de ahí fue un origen muy interesante de lo que es el concepto del diseño. Sí, tal vez digamos que esto antecede, digamos como que esto que presenta Adriana es un poco el antecedente de lo que consideramos bases que nos motivaron después o que hicieron que nos invitaran a proponer este nuevo programa. Sobre todo esta visión, importante recordar que Alberto Cruz, el que funda Mereida, él funda ya una escuela de arquitectura, precisamente, y lo hace con esa perspectiva interdisciplinaria muy vinculada, como dice Adriana, con acciones poéticas, ¿no? Hay filósofos, hay arquitectos, hay diseñadores, hay artistas, ¿no? Detrás de todo este proceso, y nos abre y nos inspira todo un camino, ¿no? Que hace que cuando regresemos nuevamente a Manizales es cuando efectivamente nos llama lo que yo mencionaba como en las palabras de inauguración de este festival, y era a Álvaro Gutiérrez, a Octavio Arbeláez. Álvaro Gutiérrez, que como mostramos en la carta anterior, ya nos había dado una recomendación para hacer esa expedición por el sur de América. Ahora Álvaro, el mismo arquitecto rector de la Universidad de Caldas en su momento, nos invita y nos dice: tenemos un programa de dibujo arquitectónico, ¿no? Un programa que es un programa técnico profesional, pero en ese momento no podía existir un programa técnico profesional porque la norma del ministerio no lo permitía, entonces había que transformarlo en un programa académico relacionado con diseño, con arquitectura, con comunicación. No sabía muy bien el arquitecto Álvaro Gutiérrez y el decano de Bellas Artes, Octavio Arbeláez, que en su momento también dijeron, pues eso fue en 1986, pues transformen el programa, modifíquenlo y hagan un programa nuevo, pero ligado, digamos, a esa transformación, el programa, pues, de dibujo arquitectónico tuvo muestras artísticas. Esto es un ejemplo de ello, de las muestras que desarrollábamos allí. Paralelo a eso, Adriana también lo mencionaba, ese afán de la representación que teníamos desde los dibujos que hacíamos con la guadua, con la arquitectura del bareque en los diferentes municipios de Caldas, pues eso llamó la atención porque realmente, digamos que en esta década del 80 no habían todavía, o no estaba la profesión del diseño propiamente gráfico, de comunicación en Manizales, ¿no? Y entonces nos llaman a que seamos los diseñadores del Festival Internacional de Teatro. Este es el primer afiche que hacemos junto con, a partir de una obra de Luis Fernando Jaramillo, una obra maravillosa que tiene este artista manizaleño también. Y bueno, hacemos toda una recreación del trabajo ligado, digamos, también a un tema de diseño de escenografía, y también hacemos actividades como esta, que es también, digamos, como que prefigura muchos de los proyectos de investigación que después se llevan a cabo en diseño visual. Sí, muy interesante es ver cómo esto se originó precisamente en nosotros como arquitectos, que llegamos a una escuela de bellas artes y empezamos como a pensar, sobre todo porque el mismo rector Álvaro Gutiérrez nos decía, no, ustedes tienen como algo allí interesante porque ustedes diseñan, hacen afiches. Nosotros también incluso hacíamos lo que llamábamos en ese momento sonovisos, que pues serían como una especie de audiovisuales, les poníamos música, imagen, y hacíamos estas presentaciones como audiovisuales, entre comillas, ¿sí? Porque eran muy primarias,
pero bueno, allí había algún sentido, como una idea. Entonces nos llamaron precisamente allá a la facultad para cambiar este programa, que era un programa técnico, y convertirlo en profesional. Y el rector en su momento nos decía, es que es importante crear un programa como que tenga que ver con medios audiovisuales. Entonces, bueno, arrancamos la investigación. Nosotros estuvimos durante 3 años investigando esto. En medio de que empezamos la investigación, encontramos a Carlos Adolfo. En el camino fue algo particular el hecho de que, precisamente porque Carlos estaba en Armenia, pues tenemos como un origen muy arraigado también a nuestra región. Felipe es de Manizales, yo soy de Pereira, Carlos de Armenia. Y entonces, cuando las casualidades que surgieron allí fue porque resulta que nosotros empezamos a trabajar el programa y empezamos a hacer como una indagación con muchos diseñadores en Colombia, y encontramos a Gustavo Gómez Casallas, quien nos habló del diseño visual. Nosotros pensábamos ponerle el nombre al programa de comunicación audiovisual, pero resulta que él fue muy enfático y dijo, no, este programa se tiene que llamar diseño visual, porque él había sido egresado también de esa misma escuela, Politécnica de Milán, de donde también estudió Carlos, donde también es egresado de ella. Y cuando nosotros empezamos a hablar con nuestro amigo Guillermo Holguín, que él es de Armenia, cuando empezamos todo esto del bareque de Guado, fue con Guillermo Holguín, y entonces él dijo, en Armenia hay una persona que es egresada, es diseñador visual, y nos fuimos, hicimos una expedición a buscar a Carlos Adolfo Escobar a Armenia. Bueno, allá lo encontramos en medio de un cafetal. Carlos. El audio, Carlos. Me toca participar a mí en este instante. Me están haciendo reír. Habíamos dicho que no íbamos a manejar anécdotas. Bueno, no. Eso no es una anécdota. No fue tan casual, no fue tan casual. Yo tengo un recuerdo muy particular de eso y me voy a permitir contarlo. Yo era profesor en Bellas Artes en Cali cuando de pronto una llamada que me hicieron ir hasta la Secretaría de Bellas Artes y un señor Felipe César diciéndome que iban a crear una carrera de diseño visual y que necesitaban conectarse conmigo. Mi reacción fue decirle, usted está loco. Yo llevo ya 5 o 6 años en Colombia y cada vez que dicen diseño visual la gente me dice que qué es eso, que si es para hacer gafas. Ese digamos que es como la anécdota en el momento. Relación que se empezó a dar desde ese momento hasta que finalmente en 1989 tuvimos nuestro primer encuentro en Armenia ya físico y hubo digamos, desde ese momento se formó una gran relación que dura todos estos años. Recuerdo, Felipe, el asombro, porque yo todavía no había desempacado mis cosas y que las tenía guardadas por años en cajas y cajas y cajas con mis libros. Eso fue como un descubrimiento maravilloso de todo lo que se iba a venir más adelante. Bueno, a mí me corresponde hablar un poquito del diseño visual y un poquito de la escuela de diseño visual, de la escuela política. Es fundamental hablar de eso porque nos marcó definitivamente, no porque yo haya estudiado allá, sino porque la Escuela Politécnica de Diseño, la Escuela Politécnica de Diseño, no es el Politécnico de Milano, que es la Universidad Politécnica, sino una escuela de diseño que fundó en 1954 Nino Di Salvatore, un gran artista y teórico de la aplicación de los principios de la psicología de la Gestalt. Lo que hace es aplicar estos principios de la psicología de la Gestalt al proyecto, ¿cierto? Digamos que esa es la gran revolución. Ya desde 1954 es la primera escuela creada casi que en el mundo y en Italia, que tiene como esta mirada, ¿cierto? Como de aplicar la psicología de la percepción a las disciplinas del proyecto. Entonces se presenta esta primera escuela que era una mezcla como de las artes aplicadas, de los procesos industriales y esas relaciones que hay entre esos procesos y la que marca como todo un hito no solo en Italia sino en Europa y casi que en el mundo, en la medida que empieza a cambiar la idea que hay del diseño. Yo tuve la fortuna de estudiar allá en los mediados de los 80, entre el 83 y el 86, si no estoy mal, ya ni me acuerdo. Y de las cosas que estaba comentando Felipe y Adriana, tengo que resaltar que la interdisciplina era como uno de esos ejes estructurales desde los que se abordaba el diseño en esa escuela. Cuando yo vengo a Colombia nos encontramos, básicamente Felipe y Adriana habían hecho ya un diagnóstico maravilloso donde estaba recogido como todo el pensamiento
de lo que pensaba, de las posibilidades que se tenía para crear este espacio que habían hecho con personajes no solo de la ciudad de Manizales, sino de todo Colombia. Se había recorrido medio Colombia entrevistando intelectuales, arquitectos, diseñadores, y ya tenían como esta gran idea, y hasta el nombre del diseño visual existía ya para los programas. Entonces yo llego y ya definitivamente como a terminar de tejer todo este entramado que ellos habían empezado. Y si nos ponemos a hablar de personajes maravillosos, pues no terminaríamos, porque fue una construcción muy importante con la que yo, en el momento en que yo llego pues a Manizales. Digamos que lo importante de la escuela, y tenemos que hablar de ello, fue la primera que propuso una reflexión sobre la importancia de la formación para el diseño, visto como un sistema plural. Digamos que esa es la gran enseñanza que nos da la Escuela Politécnica de Diseño, que se estructura sólidamente en lo cultural, ¿cierto? La solidez la tiene de estos diseñadores es que la cultura es preponderante para generar estos proyectos que se reflejen en esas realidades, y ese enfoque específico, integrador, que no es de la ciencia, el arte y la tecnología, que sorprendentemente cuando yo llego con todos estos conceptos ya la tenía Felipe Adriana como idea central de lo que debería ser el desarrollo de esta futura carrera que se iba a llamar diseño visual. Otro de los elementos importantes, creo que fue uno de los grandes aportes que hicimos también al programa, y si hablamos de transformaciones, es esa relación permanente con el sector productivo. Otra cosa que me parece fundamental e importante, porque de alguna manera los programas que encontramos en Colombia de diseño en ese momento eran muy instrumentales. Yo siempre pongo el ejemplo de que ponían los diseñadores, el problema era una heladería y evidentemente la imagen iba a ser un helado y el helado tenía que ser muy bonito. Nosotros cambiamos como toda esa idea, que no porque la heladería venda helados, la imagen tiene que ser helado, sino que tiene que ser a través de unos principios, unos procedimientos que implican entonces las necesidades de ese sector productivo y la estructuración en la cultura o digamos en el medio y en los contextos, además de responder a las necesidades de una imagen que implique el producto, etcétera, etcétera. Bueno, no me puedo detener allí porque pues esta es otra historia también maravillosa. Finalmente, eso fue como de los elementos que adoptamos nosotros para crear diseño visual, que tomamos de la escuela de diseño de Milán, porque finalmente nace ya no me acuerdo en qué pueblo, pero después se traslada a Milán. Y una de las cosas importantes de lo que sucede en esta escuela es que se genera y reúne esta escuela en su momento desde muy tempranos de los 60s y 70s, pasan por esta escuela pues grandes nombres no solamente productores de diseño, sino de los que hoy son considerados unos verdaderos maestros, escritores, psicólogos, que fundamentaron entonces, no solo en Italia, sino a nivel internacional, la idea que se tiene hoy del diseño, ¿cierto? Eso me da paso para nombrar a personas que hicieron parte de la Escuela Politécnica de Diseño, de los cuales algunos de ellos fueron profesores míos. Modestia, apártate, como dice un amigo de nosotros. No sé, nombres como Bruno Munari, precursor de estas ediciones de la primera infancia, que funda con Gianni Monet, con Gillo Dorfle y con Nino Di Salvatore, creador de la Escuela de Diseño, el movimiento de arte concreto que reúne como estos intelectuales y artistas que tienen una visión transformadora del arte desde lo abstracto, pero aplicado, digamos, como más a unos procesos sociales, que fue bien interesante este movimiento en Italia. Digamos, todos estos personajes hacen parte de la escuela y que traen como esa coherencia formal y funcional desde la visión de Munari, como de esas duplas que él en algún momento propone entre lo acertado y lo erróneo, y esa aproximación a las leyes y las posibles realizaciones del diseño gráfico que hoy en día nosotros estudiamos en la carrera, como las metodologías que propone Bruno Munari, entre otros. Recuerdo también como esos personajes importantes, a Umberto Eco,
que tenía una relación estrecha con la Escuela Politécnica de Diseño y del cual tuve la oportunidad de asistir a 2 o 3 de sus charlas. Él trabajaba en la Universidad Bocconi, que era una universidad privada en ese momento, pero en la relación que tenía con la escuela, nosotros teníamos acceso a toda la parte de semiología. La veíamos con Humberto, créanme, eran unas clases magistrales, no era pues así que tuvimos un contacto, pero también digamos que es de esos personajes que después nos influenciaron. Y pues y tengo que hablar de Max Huber, de uno de los mayores representantes de lo que conocemos hoy día, como el diseño suizo, ¿cierto? Donde la funcionabilidad, la legibilidad, la frescura, la desinhibición cromática, pues que le aporta este personaje al diseño italiano, que transforma el diseño italiano, también hizo parte como de la creación y del desarrollo de esta escuela. Bueno, Pino Tobaya, de los que me acuerdo. Isao Ozoe, Heinz Weibel, otro de los grandes nombres del diseño italiano en la década de los 50, 60 y 70. Lo que implica entonces este modelo interdisciplinario que nosotros retomamos de la Escuela de Diseño y que aplicamos entonces también a nuestro programa de diseño visual. Prueba de ello es no solamente la relación que nosotros tenemos interdisciplinaria con los profesores que damos clases en diseño hoy en día, ¿no? Entonces hay filósofos, artistas, comunicadores, pues ha habido de todo, han pasado médicos por la carrera con la parte de fisiología y eso ha dado siempre esta mirada interdisciplinaria, esta mirada desde muchos puntos de vista, que es en lo que se fundamenta realmente el diseño desde el principio. Y también quiero hablar de la interdisciplinariedad también en la antigua Facultad de Bellas Artes, que al principio, recuerda Felipe, no era tan buena la relación con las otras carreras, pero se fue fundamentando a través de los años. Y hicimos unas realizaciones maravillosas, no solamente de producciones, sino también de intercambios académicos que hoy tenemos unos lazos muy estrechos con la actual Facultad de Artes y Humanidades, lo que hemos hecho con artes escénicas. No solamente hemos realizado cosas, sino que algunos profesores y estudiantes están hoy en día en nuestros programas, se han graduado en nuestros programas de diseño, posgraduados, con artes plásticas, con filosofía, con estudios educativos, todo ese trabajo que hicieron sobre el conocimiento y la aplicación de todo lo digital al conocimiento, bueno, entre otras cosas. Lenguas modernas, que ha sido fundamental para nuestros festivales, etcétera, etcétera. Creo que allí se ve reflejado como toda esta enseñanza que tenemos del diseño visual de la carrera que yo estudié y cómo fue lo que nos aportó realmente. Si hablamos de transformaciones, algo que tengo que decir de Nino Di Salvatore antes de que se me olvide, es que él crea esa materia o esa asignatura o esa actividad académica que se llama la ciencia de la visión, que es fundamental en el planteamiento que nosotros hicimos también en nuestra propuesta del programa de diseño visual. Creo que hablar de esto define básicamente como en qué nos basábamos nosotros, en la ciencia de la visión, que es aquello que dirige como esos mecanismos de percepción y le da un sentido operacional, ¿cierto? Mejor dicho, es aplicar la percepción de forma creativa al diseño. Entonces, tenía que decirlo porque me parece fundamental, porque nosotros básicamente fundamentamos todos estos principios que después van a alimentar también las teorías del diseño, las teorías de la imagen, con estos principios de la ciencia de la visión. Evidentemente, hablando de interdisciplinariedad, también tenemos en cuenta muchísimas otras, digamos, actividades y disciplinas. Me estaba acordando que nosotros en el programa inicial hablábamos de imagen como construcción mental, pero también propusimos, que también fue otra de las grandes transformaciones, como los soportes de la imagen, unos soportes que había que estudiar, los soportes fijos, móviles, ambientales y digitales. La imagen ambiental casi que fue una idea que nosotros consolidamos porque no existía hace 30 años, nadie hablaba de imagen ambiental y mucho menos de imagen digital. Ahora que hablaba Felipe de computadores gráficos, me parece muy chistoso, Felipe, que nosotros hayamos llamado a una materia, a una asignatura, computadores gráficos. Pues eso, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué es estudiar computadores gráficos? Si no tiene nada que ver con el proceso de creación del diseño, pero básicamente digamos que ese era como el contexto importante.
siempre pensando con esa interdisciplina, otra anécdota también es cuando creamos una materia que se llamaba socioantropología, y cuando cambia digamos, la estructura de la universidad, se crean los departamentos, vamos al departamento de sociología a que nos presten pues un profesor para que dé esta materia, y descubrimos en ese momento que la socioantropología pues era imposible crear una materia que fusionara las dos. Lo tengo también como anécdota. Básicamente después nos vamos más por la antropología visual y por la psicología. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo, pero estamos hablando de transformaciones. Creo que que fueron claves el centro editorial de la Universidad de Caldas, cuando no solamente que nos abre el espacio donde los estudiantes practicaban toda la parte de editorial, sino el aporte que le da diseño también a que cree como estas primeras líneas editoriales que hoy nos sentimos muy orgullosos de que existan, la imagen corporativa de la Universidad de Caldas también, que generó toda una transformación. Otra cosa que le debemos a Felipe, a ese tesón y a esa terquedad de Felipe, es el Internet. Recuerda, Felipe, los primeros, creo que fuimos de los primeros programas y de las primeras universidades que empezamos a ensayar por Internet. Esa sería como digno de otra conferencia, porque es completamente anecdótica todo lo que había que hacer para podernos conectar, pero no solamente traer el Internet a la universidad. Me acuerdo que se hizo un acuerdo con la biblioteca y con una empresa de teléfonos de la época, a través de los militares en Bogotá y la Universidad Javeriana, ya no me acuerdo cómo era, para hacer unos primeros ensayos en Internet, que después abre todo ese espacio de la red y de las interacciones, y si no es por Felipe, pues eso no hubiera pasado. Yo creo que convenció a medio Manizales de que eso sucediera. Y evidentemente en nuestra formación tengo que nombrar a autores como Gaetano Canitza, que con su gramática del ver nos dio como todo este espacio, a Giorgi Kepes, fundamental y definitivo en nuestro proceso, Adriana Gómez en un artículo que escribe como sobre él en la revista que tiene ese mismo nombre, dice que posiblemente es el primer diseñador visual, y estoy completamente de acuerdo, Adriana, con que lo hayas nombrado así. Rudolf Arnhem, que ha sido fundamental para nuestros estudiantes con todo lo de la percepción. Bueno, y autores que fundamentaron, Joan Costa, los modos de ver de Berger, Roland Barthes con lo Obvio Obtuso. Es que me acuerdo perfectamente, los tengo aquí en la memoria por todo lo que nos ayudaron a transformar a estos muchachos. Recuerdo también de Barthes que aplicábamos los fragmentos de un discurso amoroso en los talleres, que eso no tenía nada que ver, pero el resultado fueron unas obras de una poesía hermosísima. Bueno, muchos más, Chávez, Kandinsky, Abraham Moles, Villafañe, etcétera, 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 etcétera. Creo que ya simplemente terminar diciendo que otra de las grandes transformaciones y de los aportes fue, y eso sí lo tengo que decir, la denominación académica que logramos nosotros ante el Ministerio de Educación en el 2003, en la resolución 3463 del 2003, en el artículo 1, en el punto 2, dice que una de las denominaciones académicas en Colombia, en lo que tiene que ver con la legibilidad, interpretación de datos, mensajes gráficos y visuales, están diseño gráfico y diseño visual. Ustedes no se imaginan lo que fue lucharnos ese espacio para que existamos como denominación académica en el ministerio. Creo que eso es otro de los grandes logros, y es importante decirlo en la medida en que eso se generó cuando el ministerio propone hacer una revisión sobre los estándares mínimos de calidad. No, simplemente mi agradecimiento profundo y gratitud completa con los estudiantes, con esas primeras generaciones que lo entregaron todo, absolutamente todo, se le medían a todo. Lo experimental que hablaba Felipe ahora, ustedes no se imaginan cómo era la riqueza en esos momentos. Y por supuesto los estudiantes de ahora, con sus luchas, con sus revoluciones, con todo lo que les espera plantear a futuro. De verdad, mi agradecimiento completo, y por supuesto a Felipe y a Adriana, que algún día me llamaron a ser parte como de este sueño, y que hoy genera esta plataforma tan maravillosa. Había prometido no volverme sentimental. Creo que es todo. Espero no haberme alargado mucho. Se alargó, mentiras. Como estamos en casa,
pues, y yo aquí me metí así sin ser como parte de este momento, pero no puedo dejar pasar los mensajes tan lindos que nos están dejando en las redes. Y tengo que empezar por uno hermosísimo, Martín Londoño Gómez. Muy orgullosos de ustedes y todo su recorrido. Madre, padre y Carlos son un verdadero ejemplo de vida. Didonet Tomás, me imagino que está saludando desde Brasil. Saludos y el resto no lo sé traducir. Georgina, Abrazos. abrazos. Georgina Montoya, felicitaciones y admiración. Gracias Felipe, gracias Adriana y corazones por todo lado. Luis Fernando Medina, admiración por ese trabajo que han hecho y por eso que han convertido en un referente en Colombia a nivel internacional. Saludos. Mónica Alejandra González, qué nobleza desde el inicio. Son el único programa artístico con ese espíritu en la universidad. Libardo González, felicitaciones por el arduo trabajo para consolidar un proyecto que ha impactado positivamente la región y el mundo. Nuestra profesora Juliana Castaño Zapata, gracias. Carlos, Felipe, Adriana, Walter, William, Claudia, Gustavo. Gracias a todos mis profesores que por un sueño y una visión lograron estructurar un programa que hoy es mi vida. Nuestro profe, Ricardo Dalfarra, desde Canadá. Felicitaciones Adriana, Carlos, Felipe. Es un gusto acompañarlos a la distancia en esta celebración, viendo cómo las ideas y los sueños se han transformado en realidad, alcanzando y beneficiando a tanta gente. Dani Fo, gran escuela, gran calidad y dimensión humana en nuestros profesores, mucho cariño, aprecio por y para todos. Sandra Jimena Amador, ahí estamos haciendo memoria de las generaciones también. Maravillosos todos estos momentos. Nuestra profesora Liliana Villescas Guzmán, me siento privilegiada de pertenecer a esta gran familia de diseño visual. Gracias, Adriana, Felipe, Carlos. Nuestra profesora Germana Carolina Soler, ella es la directora del programa de lenguas. Qué maravilla ver a nuestra recordada Adriana después de tanto tiempo. Y pues, por supuesto, también una aliada maravillosa de todos estos años, María Virginia Santander. Felicitaciones, los quiero mucho. Otra egresada, Paula Tatiana Echeverry, saludos a los tres. Muchas gracias por tantas cosas lindas que he aprendido de ustedes, los quiero mucho, diseño visual lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahí van estos mensajes tan hermosos. Muchas gracias por todos esos mensajes que nos envían. Habíamos prometido que este no era una presentación anecdótica, ¿no? Pero es inevitable, digamos, como contarlo de esa manera. Muchas gracias a los que nos envían los mensajes y a Carlos, pues, como por todo ese resumen extra comprimido, ¿no? Porque se podría expandir muchísimo más. Pero esto es un poco para mencionar la dimensión. O sea, imaginen a ustedes entonces ahora a Carlos Adolfo en Armenio, cuando nosotros fuimos a visitarlo con las cajas llenas de libros sin desempacar, y nosotros empezamos a desempacar todo en italiano o en inglés. Y esto nos sirvió para un trabajo durante 2 años de traducción. Lo bonito aquí es como el tema de la traducción, ¿no? Porque entonces Carlos hacía el esfuerzo de hacer la traducción de los capítulos completos de los libros que nos permitieron entonces construir este volumen que ustedes están viendo aquí. Un volumen que primero fue muy voluminoso, muy grande, pero que la universidad nos exigió reducir para enviarlo al ICFES y al Ministerio de Educación Nacional. Pero todo esto lleno, digamos, como de todas esas teorías, que claro, que aquí inicialmente habíamos, como lo mencionamos antes de nuestros estudios de arquitectura, lo que conocimos en este viaje a Sudamérica, pero que obviamente no era suficiente. Y ese diagnóstico que se hizo con Dicken Castro, con David Consuegra, con Gustavo Gómez Casallas, con Carlos Duque, con Marta Granados, con todos ellos que diagnosticábamos, íbamos de una escuela a otra en Colombia, pues todo ello se complementó de manera maravillosa cuando Carlos abre esa caja llena de tesoros, no solamente, digamos, en temas bibliográficos, sino también musicales. Hay que decirlo que él también trajo gran cantidad de música, que eso lo contaremos después como otra anécdota, pero que también abrió un mundo maravilloso de música contemporánea italiana, pues, y de otros países. Bien, pues todo eso, y como para cerrar, porque pues entendemos que ya sigue la otra presentación, no queríamos terminar sin, bueno, mostrábamos aquí algunos otros recorridos. Ay, perdón que esto se me... Ya, aquí.
Bueno, estos recorridos con algunas gráficas que hacíamos en ese momento, la creación también en su momento de una oficina que es Proyecta, que fue como la primera oficina que integra diseño, comunicación y arquitectura que se hace en Manizales. Carlos, Adrián y yo, ahí entra Claudia también, Claudia Jurado, Claudia Aguirre también, que estudió con nosotros en dibujo arquitectónico, entonces también se integra de una manera maravillosa pues a trabajar con nosotros en muchos proyectos, muchas imágenes. El programa al final se aprueba entonces en 1991 y eso hace pues que hoy estemos en esta celebración y la apertura de la primera cohorte se da en el año de 1992. Estos son algunos otros afiches que hacíamos en Proyecta. Y bueno, y todo esto finaliza en una investigación, y con eso vamos a cerrar, en una investigación que es el mundo del diseño visual. El mundo del diseño visual, o sea, una vez que está aprobado el programa y que empieza ya la primera cohorte, la primera y la segunda cohorte, le proponemos entonces a la universidad hacer una otra expedición, ya esta vez a Norteamérica y Europa, a conocer las escuelas de diseño y a conocer en vivo, digamos, esto que Carlos nos hablaba de la Escuela Politécnica de Milán, de la escuela en Francia, donde también había estudiado. Carlos estudió también en Francia, en varias escuelas, allá donde estudió administración, creo que también algo de psicología. Bueno, él después nos contará como todo esto. Entonces hacemos todo un recorrido. Esta es la agenda, este es el diario, ¿no? que llevábamos para ir, visitamos tal escuela, fuimos a tal lugar, eso pues está ahí todo descrito, ¿no? Y se sintetiza en este libro, en esta investigación. Una investigación que pues la podríamos divulgar entonces después, pero básicamente como en esta investigación sintetiza todo esto que ya mencionaba Carlos, que decía Adriana, todas esas inquietudes patrimoniales del territorio, de la tecnología, de lo local, pero también buscando proyectarlos en perspectiva de la imagen, de la interdisciplinariedad. Esa es una investigación que cierra, digamos, como ese primer capítulo de diseño visual, porque lo que hace es investigar, indagar realmente visitando las escuelas. Esto es un índice y aquí pues se muestra las escuelas que visitamos en Alemania, en Italia, en Francia, en la República Checa, en Inglaterra, en España y también en algunos países pues, americanos. Estuvimos pues o en Estados Unidos, algunos latinoamericanos también, Chile, ya lo que mencionábamos, lo de México también, Argentina, etc. También lo interesante es que este volumen condensa las primeras líneas de investigación que se escriben, que se establecen para el programa de diseño visual. Hablábamos de ciudad de imagen, de teorías de la imagen visual, de análisis de la imagen visual, de la imagen numérica, ¿no? Que hablábamos aquí ya hablábamos de la imagen numérica que después se transforma en imagen digital. Pero también lo interesante, y aquí describimos cada una de las líneas de investigación, pero tal vez también lo más interesante es que este volumen que se piensa, que se escribe desde 1993-94, una vez regresamos del viaje por las diferentes escuelas del mundo, es que ya aquí definíamos entonces, en este punto, yo no sé si se ve mi cursor, pero en todo caso, hablábamos de tres cosas que eran importantes. La investigación fundamental en laboratorios, entonces hablábamos de los laboratorios de imagen, y hoy tenemos laboratorios tan importantes como el Media Lab, el Makerspace y otros, el laboratorio Sensor, por ejemplo, que dirige Mario, y otros laboratorios. Pero también hablábamos del Festival Internacional de la Imagen, es decir, esto lo escribíamos entonces 4 años antes, porque el festival fue en el 97, 4 años antes, ya aquí decíamos tenemos que tener un evento que sea capaz de proyectar lo que hacemos como facultad y sobre todo de tener un espacio de encuentro con otras comunidades académicas del mundo y los posgrados y doctorados. Es decir, aquí ya como se ve en el punto 6, digamos, del índice, ya prefigurábamos cómo iban a ser los doctorados, que el doctorado inicia después, pues, si diseño empezó en el 92, en el 2010 empieza el doctorado, 2007 empieza la maestría, en el 2010 empieza el doctorado, o sea, 18 años después digamos, del inicio y de escribir este texto del mundo es el diseño visual, pues imaginábamos entonces en su momento que se pudieran hacer también entonces doctorado y hablábamos de proyectos como la Imagoteca, es decir, ya
desde que empezó diseño visual empezamos a hablar sobre la Imagoteca, empezamos a hablar sobre el consultorio de diseño y otros programas pues emblemáticos que funcionaron y que algunos de ellos todavía funcionan. Nada, estos son algunos procesos experimentales que se llevaron a cabo con los estudiantes, que después los podemos mirar un poco más adelante, el papel de 50 por 35, que sirvió como experimentación, y cerramos, digamos, como de nuestra parte al menos, pues con el inicio, el festival, entonces, que ya lo habíamos avisado desde el 94, que lo íbamos a hacer como evento de graduación de la primera cohorte de diseño visual. Esta es una fotografía de prensa de la época donde como nos recordaba Claudia hace un momento, pues en abril, paralelo, es decir, el primer festival de la imagen se inicia también para la graduación de esta primera cohorte del programa de diseño visual. Los cerramos allí, pero Adriana, si tú quieres adicionar, yo Carlos. solamente quería complementar lo que muy sintéticamente dijo Carlos, es que la inspiración también para nosotros fue muy importante con esa cantidad de libros y con todos esos autores, pero uno que también fue importante fue Christopher Alexander. Y bueno, porque esa visión de los patrones, del diseño sistémico que todavía estamos hoy construyendo, de esa idea de que es ese diseño sistémico, salió mucho también de todo eso de la naturaleza del orden de Christopher Alexander, y también pues nuestro más importante, yo creo que ideólogo, fue George Kepes, porque precisamente él hablaba de que el arte, el diseño y la creación ya tenían un ámbito, digamos, una escala de actuación diferente. Yo creo que eso es lo que nos marcó en esta trayectoria, el hecho de pensar el diseño no como instrumental, sino precisamente como una visión del mundo, y también integrando muchas otras disciplinas que nos permitieran cambiar esa escala para poder observar de otra manera pues todo esto que nosotros pues en principio pensamos como una aventura y que pues hoy es una realidad que hemos construido en conjunto con todos ustedes, y que les agradezco inmensamente estar aquí presentes, egresados, estudiantes, todas las personas que nos están acompañando y que llevamos en el corazón permanentemente. Yo quisiera agregar algo, el agradecimiento también a la Universidad de Caldas, que nos permitió y nos dio como todo, nos dio como la posibilidad nos abrió ese espacio, nos permitió soñar y realizar este programa, pues que la realidad está hoy. No, pues creo que faltan muchas otras cosas más por decir. De nuevo, mil gracias, sobre todo a estos estudiantes que fueron los que con su entrega hicieron de lo que el diseño es hoy. No sé ahora quién cierra, cómo cerramos. Creo que estamos en el tiempo. Gracias. Nada, muchas gracias. Ya podemos dar, le podemos dar inicio ya entonces también a la invitada, a quien agradezco también de manera especial. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta celebración de los 30 años. Esperamos no haberte quitado mucho tiempo, pero era inevitable contar toda esta historia, que después tocará mejor escribirla o presentarla como de una manera un poco más larga, pero bueno, es un momento de celebración para nosotros y qué orgullo poder estar contigo en esta celebración. No, es un honor para mí que me inviten a la celebración y me encantó escucharlos y conocer su historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que Carlos va a hacer una presentación tuya, o sea, quedamos en tus manos, Carlos. Sí, producción. Perdón, si la decana iba a decir unas palabras. Iba a cerrar, creo que la decana iba a cerrar nuestra intervención. Aquí soñando, o sea, me devolví en el tiempo, 30 años de historia en una hora, lo hicieron de una manera maravillosa, nos hicieron soñar, nos hicieron otra vez recorrer todos esos caminos y esos espacios. Yo recuerdo pues obviamente con mucho cariño también el Festival de la Imagen, el primero, porque ese primer festival lo hicimos los estudiantes. O sea, nosotros éramos los productores, nosotros éramos todo. Nosotros sacábamos los televisores de todas las casas y en su momento la tecnología de último momento que era el VHS y bueno, en fin. Eso es una historia bellísima que efectivamente se ha construido por el cariño y por el esfuerzo que lo que
significa ser una familia. Entonces, muchísimas gracias siempre y que sean otros tantos años más como los que tengan que venir. Muchas gracias. Y a Mariana, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta celebración el día de hoy.